Hola, bienvenidos a la primera sesión práctica de Sistemas Digitales 1. Primero, conectamos uno de los pines de la resistencia de 4.7 kiloohmios al positivo de nuestro protoboard y su otro pin al primer pin superior de izquierda a derecha del dip switch. Luego, conectamos un jumper al primer pin inferior de izquierda a derecha del dip switch y al negativo de nuestra protoboard. Insertamos nuestro inversor en la protoboard y conectamos con un jumper al primer pin superior de izquierda a derecha del dip switch con el pin 1 de la compuerta por donde ingresa la señal de entrada al inversor. Insertamos en nuestra protoboard el transistor NPN con la parte plana hacia nosotros donde se conecta su base, segundo pin de izquierda a derecha con una resistencia de 10 kiloohmios y el pin 2 de la compuerta. Alimentamos la compuerta conectando el pin 7 a la alimentación negativa y su pin 14 a la alimentación positiva de la protoboard. El emisor del transistor o primer pin de izquierda a derecha se conecta negativo a la protoboard. Ubicamos el LED y conectamos el ánodo del LED o pin más largo a positivo de la protoboard con una resistencia de 270 ohmios y su cátodo al colector del transistor. Por último, conectamos la fuente de alimentación a la protoboard. Ahora realizamos las mediciones. Medimos el valor lógico de entrada al inversor cuando el interruptor está abierto, el cual es 5 voltios. Por ende, a la compuerta ingresa un alto y al inversor convertir la señal en bajo, el LED no enciende. Luego, cuando medimos el valor lógico de entrada al inversor cuando el interruptor está cerrado, obtenemos 0 voltios. Por ende, a la compuerta ingresa un bajo y el inversor convierte la señal en alto, por lo que el LED se enciende. Primero, conectamos uno de los pines de las dos resistencias 4.7 kiloohmios al positivo de nuestro protoboard y su otro pin al primer pin superior de izquierda a derecha del dip switch para la primera resistencia y para la segunda resistencia al segundo pin superior de izquierda a derecha del dip switch. Luego, conectamos un jumper al primer pin inferior de izquierda a derecha del dip switch al negativo de nuestro protoboard. Insertamos nuestra compuerta en la protoboard y la alimentamos conectando el pin 7 de la compuerta a la alimentación negativa y su pin 14 a la alimentación positiva de la protoboard. Conectamos mediante un jumper el primer pin superior de izquierda a derecha del dip switch con el pin 1 de la compuerta. Usamos otro jumper para conectar el segundo pin superior de izquierda a derecha del dip switch con el pin 2 de la compuerta. Insertamos en nuestro protoboard el transistor NPN con la parte plana hacia nosotros, donde se conecta a su base con una resistencia de 10 kiloohmios y al pin 3 de la compuerta, mientras que su emisor se conecta al negativo de la protoboard. Ubicamos el LED y conectamos el ánodo del LED a positivo de la protoboard con una resistencia de 270 ohmios y su cátodo se conecta al colector del transistor mediante un jumper. Por último, conectamos la fuente de alimentación a la protoboard. Ahora se realizan las mediciones. Medimos los valores de voltaje de entrada a la compuerta cuando los interruptores están abiertos, el cual es para ambos 5 voltios. Por ende, a la salida de la compuerta la señal es alta y el LED se enciende. Ahora, cuando cerramos el interruptor 1 y el 2 se mantiene abierto, el voltaje es 0 para el primer interruptor y 5 voltios para el segundo. Por ende, la señal de salida es baja y el LED no enciende. Se abre el interruptor 1 y el 2 se cierra, el voltaje es 5 voltios en ambas entradas. Por ende, la señal de salida es alta, encendiendo el LED. En el caso de que se cierran los dos interruptores, el valor de voltaje del primer interruptor es 0 voltios y el segundo es 5 voltios, siendo la señal de salida de la compuerta un bajo, por lo que el LED se apaga. Primero, conectamos uno de los pines de las dos resistencias 4.7 kiloohmios al positivo de nuestro protoboard y su otro pin al primer pin superior de izquierda a derecha del dip switch para la primera resistencia
y para la segunda resistencia al segundo pin superior de izquierda a derecha del dip switch. Luego conectamos un jumper al primer pin inferior de izquierda a derecha del dip switch al negativo de nuestra protoboard. Insertamos nuestra compuerta en la protoboard y la alimentamos conectando el pin 7 de la compuerta a la alimentación negativa y su pin 14 a la alimentación positiva de la protoboard. Conectamos con un jumper al primer pin superior de izquierda a derecha del dip switch con el pin 1 de la compuerta 7432 y con otro jumper conectamos el segundo pin superior de izquierda a derecha del dip switch con el pin 2 de la compuerta. Ubicamos el transistor en la protoboard con la parte plana hacia nosotros donde se conecta su base con una resistencia de 10 kiloohmios y el pin 3 de la compuerta. Ubicamos el LED y conectamos el ánodo del LED a positivo al protoboard con una resistencia de 270 ohmios y su cátodo al colector del transistor, mientras que su emisor se conecta al negativo de la protoboard. Finalmente, conectamos la fuente de alimentación a la protoboard. Al realizar las mediciones, primero medimos los valores de voltaje de entrada a la compuerta cuando los interruptores se encuentran abiertos. El valor de voltaje es para ambos 5 voltios y la salida de la compuerta tiene una señal alta, por ende el LED se enciende. Ahora, cuando cerramos el interruptor 1 y el 2 se mantiene abierto, el voltaje es 0 voltios para el primer interruptor y 5 voltios para el segundo, por lo que la salida de la compuerta es un alto y el LED está encendido. Cuando mantenemos cerrado el interruptor 1 y el 2, el voltaje es 5 voltios para el segundo interruptor y 0 voltios para el primer interruptor, por ende la señal de salida es alta encendiendo el LED. Finalmente, cuando el interruptor 1 está abierto y el 2 se encuentra cerrado, el voltaje es de 5 voltios para ambos interruptores, por lo que la señal de salida de la compuerta es un alto y el LED se enciende.